Continuando con el tema de termodinámica, vamos a profundizar un poco más en lo que es la primera ley de termodinámica y los procesos reversibles. La primera ley, recuerden que está relacionada con la equivalencia entre el trabajo y el calor como formas de energía. Y por otro lado, se conoce como proceso reversible aquel que puede ser invertido en cualquier momento, cambiando simplemente una variable independiente mediante una cantidad infinitesimal. Ya vamos a ver de manera detallada cada uno de ellos. Bien, el trabajo de expansión o el trabajo realizado lo calculamos según la definición de trabajo, que es igual a fuerza externa multiplicado por el desplazamiento. Ahora bien, ¿qué es el desplazamiento? El desplazamiento es simplemente una diferencia de altura. Si vemos la imagen, vamos a observar que tenemos un estado inicial. Aquí tenemos un émbolo o pistón que luego de realizar un trabajo va a subir, ¿okay? Se va a desplazar y eso genera un delta X, es decir, una diferencia de altura. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar H, que va a ser H2 menos H1. Eso va a ser el desplazamiento. Y la fuerza externa viene definida por la ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración de la gravedad en este caso. Ahora combinamos estas dos ecuaciones y nos da que el trabajo W va a ser igual a la masa por la gravedad, que eso es fuerza externa, ¿verdad? Por H, que sería el desplazamiento. Y guardamos esta ecuación como ecuación número 1. Luego decimos si el área de ese pistón o de ese émbolo es A, entonces tenemos que el volumen inicial es área por altura, es decir, A por H1. Y el volumen final, en el estado final, este que tenemos acá, según el dibujo, ¿verdad? Va a estar definido por el área por la altura 2. Por lo tanto, la diferencia de volumen va a ser volumen final menos volumen inicial y de acuerdo a las dos definiciones anteriores podemos escribir que va a ser igual a área por altura 2 menos altura 1, es decir, al A por H. Y esa va a ser nuestra ecuación número 2. También, si usamos la expresión de presión, que como ya ustedes deben saber, presión es fuerza entre área o fuerza por unidad de área, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la presión externa va a ser la fuerza externa entre área. La fuerza externa ya la habíamos definido aquí arriba como masa por gravedad y el área por A. Y esto nos genera una tercera ecuación. Ahora, con la ecuación de trabajo, la ecuación número 1 que habíamos dejado guardada por aquí arriba, ¿verdad? Vamos a sustituir esta ecuación 2 y esta ecuación 3 allí en esa ecuación 1. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener que el trabajo de expansión, que es el que estamos buscando, ¿verdad? Va a ser igual a la masa por la gravedad entre el área, que esa es la ecuación número 3, ¿verdad? Que es esta que está aquí, multiplicado por el desplazamiento, que es esta ecuación número 2 que está aquí, que es el área por la altura.
Por lo tanto, podemos decir que el trabajo de expansión va a ser igual a la presión externa por una diferencia de volumen, un delta volumen. ¿Okay? También si tenemos cambios infinitesimales, es decir, cambios muy pequeños, podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera. En vez de un delta, tenemos un diferencial de volumen. Entonces el diferencial o el cambio de trabajo va a ser igual a la presión externa por el diferencial de volumen. Ahora vamos a hablar del calor y la energía interna. El cálculo del calor es un poco más complicado y es más conveniente en la mayoría de los casos calcularlo indirectamente a través de la primera ley de termodinámica. Por eso partimos de allí. Según la primera ley, el cambio de energía interna, delta U, va a ser igual a el calor menos el trabajo. De esta ecuación despejamos el calor y nos queda que es igual al cambio de energía interna más el trabajo. Ahora bien, si el proceso es a volumen constante, el trabajo se hace igual a cero, ¿verdad? Acuérdense que la fórmula de trabajo se multiplica por un delta volumen, que lo acabamos de ver. Entonces, si no hay cambio en el volumen, si el volumen está constante, entonces el término de trabajo se hace cero y por lo tanto el calor Q sub B, esa B de su índice que vemos allí es porque es a volumen constante, va a ser igual al cambio de energía interna. O sea, el calor va a ser igual al delta U. Y podemos entonces escribir que el calor a volumen constante es igual a M, que es la masa, por C sub E, que es el calor específico del material con el que se esté trabajando, por el cambio de temperatura, es decir, delta T. También en otros textos, el producto de la masa por el calor específico se conoce como capacidad calorífica. Y como es a volumen constante, aquí la vemos en la ecuación, la podemos sustituir aquí directamente como C sub B, es decir, capacidad calorífica a volumen constante, multiplicado por el delta T. Este delta T es este mismo que teníamos acá arriba. Cuando tenemos cambios muy pequeños, es decir, cuando son cambios infinitesimales, entonces podemos escribir que el diferencial o el cambio de la energía interna, que es igual al calor a volumen constante, va a ser igual al C sub B por el diferencial de temperatura, que es la ecuación que vemos aquí. Y bueno, vuelvo y repito, donde C sub B es la capacidad calorífica, como ya les dije. Para el que no lo recuerde, la capacidad calorífica es la medida de la capacidad que tiene un sistema para absorber energía en función de una diferencia de temperatura. Por ejemplo, el agua se usa para apagar incendios porque tiene una alta capacidad calorífica. La capacidad calorífica del agua es 18, algo, no recuerdo, calorías por kilomol. Entonces, como tiene una gran capacidad calorífica, es decir, tiene una gran capacidad de absorber energía, tiene 18 calorías por cada kilomol de agua, se utiliza entonces para apagar incendios. Es a manera de ejemplo para los que no recuerdan lo que es capacidad calorífica. Como les dije antes, si hay un cambio infinitesimal en el sistema, es decir, un cambio muy pequeño, trabajamos con los diferenciales. Entonces ya la primera ley la colocamos en vez de un delta, que es una diferencia apreciable
de energía por una diferencia de calor y una diferencia de trabajo, entonces ahora ponemos un diferencial. Son cambios muy, muy pequeños, ¿ok? Entonces podemos pensar que para gases ideales escribimos las ecuaciones como vienen acá. Ese diferencial de energía interna va a ser igual al diferencial de calor menos la presión externa, ecuación que ya habíamos deducido anteriormente, por un diferencial de volumen, ¿ok? Que ese es el término de trabajo. Ahora despejamos Q, la colocamos acá, ¿verdad? Y nos queda diferencial de energía interna más la presión externa por diferencial de volumen. Y la ecuación que vimos antes de energía interna la sustituimos acá, ¿verdad? Que sería la capacidad calorífica a volumen constante por el diferencial de temperatura y el término de trabajo, que es la presión externa por el diferencial de volumen. Y con esta ecuación, para cambios infinitesimales, podemos calcular el calor del sistema. Ahora veamos qué es un proceso reversible. Es muy importante porque la mayoría de los procesos termodinámicos se quiere o son reversibles. ¿Pero qué es un proceso reversible? Un proceso reversible es aquel que puede ser invertido en cualquier momento, cambiando una variable independiente mediante una cantidad infinitesimal, por ejemplo, un delta volumen, es decir, una cantidad bien pequeñita en el volumen. Digamos que los cambios se van haciendo de a poquito, pero bien chiquitito. Si yo voy a pasar de un volumen 1, supongamos que de 1 litro, a un volumen 2 de 2 litros, para que el proceso sea reversible, yo no voy a sacar o yo no voy a incluir ese litro adicional para llegar a 2 litros de una sola vez, sino lo voy a hacer gota a gota. Un delta volumen, una diferencia de volumen que sea de 0,01, de 0,000001, o sea, unas pequeñas microgotas cada vez, hasta alcanzar los 2 litros que quiero. El sistema en este caso pasa a un estado prácticamente idéntico si lo haces en una dirección u otra. Si empiezas a sacar entonces luego ese volumen que añadiste gota a gota, vas a tener el estado inicial de manera idéntica. ¿Ok? Entonces el sistema pasa a un estado prácticamente idéntico a aquel de donde se encontraba y podría volver a él sin ninguna dificultad. Por eso se llama reversible. O sea, te puedes pasar de un estado inicial a un estado final y después de un estado final a un estado inicial de manera idéntica. Podemos ver, por ejemplo, este proceso reversible, el que les traigo en esta imagen, que son unos lingotes de un metal, supongamos, creo que es hierro, ¿verdad? Y mediante un proceso de fundición lo pasamos a hierro líquido, como el que se ve acá. Pero luego, si enfriamos, podemos volver a este estado inicial exactamente igual como el que vimos en la imagen. En contraparte, tenemos un proceso irreversible, que es todo lo contrario del proceso reversible, es donde uno no logra pasar de un estado final a un estado inicial idéntico al que tenías, pues. El ejemplo es este huevo, que una vez que se rompe, o sea, no se puede volver al estado inicial. Entonces, esa es la gran diferencia, o sea, para que lo vean allí, de un proceso reversible y un proceso irreversible. A nivel gráfico podemos observar cómo sería un proceso, por ejemplo, de expansión de un gas cuando es reversible y cuando no lo es. Aquí pasamos de un volumen 1, aquí en este punto, a un volumen 2. ¿Ok? Esta es una sola etapa. Esa es una sola gota. Ahí añades todo el líquido que les decía al principio de una sola vez.
¿ok? Y obtienes una cantidad de trabajo para hacer eso, o necesitas una cantidad de trabajo para hacer eso. Si lo haces en dos etapas, es decir, pasas en vez de un volumen 1 y 2, pasas un volumen 1 y un volumen intermedio, y luego un volumen 2, fíjate que aquí el área bajo la curva ya empieza a ser un poquito mayor, por lo tanto hay mayor cantidad de trabajo acá. ¿Ok? Esas serían dos etapas. En tres etapas, como que si fuesen estos tres escalones, lo mismo, llegas de un volumen 1 a un volumen intermedio 2, a otro volumen intermedio 3, y hasta que finalmente llegas al volumen deseado. Ya lo haces en tres etapas. Fíjate que el área bajo la curva, en este caso, ya es mayor. Estás obteniendo una mayor cantidad de trabajo. Pero si lo haces en un proceso reversible, es decir, en infinitas etapas, es que tú empiezas a cubrir toda esta área en pequeños volúmenes bien chiquiticos. Imagínate que vas cubriendo aquí este poquito, hasta que llegas al final. Por eso es que se dice que el trabajo reversible es el máximo trabajo que se puede obtener del sistema. Y simplemente es aumentar el número de etapas, desde una hasta infinitas etapas. Entonces, vuelvo y repito, el trabajo obtenido en un proceso reversible es el trabajo máximo posible, que aquí también lo decimos, ¿verdad? En el caso de la presión externa, los procesos reversibles, la presión externa es igual a la presión del gas. Fíjense que en los procesos irreversibles no es así. Aquí vemos que la presión tiene otro valor a la presión del gas. En cambio aquí sí, fíjense, la presión del gas entonces es igual a la presión externa. Este es el trabajo irreversible, este que está aquí, y este es trabajo reversible. En el trabajo reversible la presión es la presión del gas. Vamos a ver un ejemplo. Se pide calcular el trabajo realizado al expandir un mol de gas ideal desde un volumen de 11,2 litros hasta 22,4 litros a 0 grados Celsius. Eso se va a realizar de tres maneras. La primera, contra una presión externa constante de una atmósfera. Es decir, este sería un trabajo irreversible. B, contra vacío. Recuérdense que condición de vacío es que la presión es igual a 0. Y C, reversiblemente. Veamos primero contra una presión externa constante de una atmósfera. Al ser la presión constante, podemos aplicar la ecuación de trabajo. El diferencial de trabajo va a ser igual a la presión externa por el diferencial de volumen. Si resolvemos esta integral, la presión externa, como es constante, sale de la integral y nos queda diferencial de volumen en el estado 1 y el estado 2. Pues la solución de esa integral es B2 menos B1. Bueno, y aquí sustituimos directamente los valores que nos están dando. Una atmósfera de presión y volumen 2, 22,4 menos volumen 1, 11,2 litros. Nos da como resultado 11,2 litro atmósfera. Litro atmósfera no es una unidades comunes que se utilicen para energía, por lo tanto hacemos una conversión de unidades con este factor de conversión que tenemos aquí, donde nos dice que un litro atmósfera es exactamente igual a 24,23 calorías. Bueno, aplicando la ecuación dimensional, convertimos estas unidades a calorías y nos da que el trabajo contra una presión externa constante de una atmósfera va a ser igual a 271,4 calorías. En el segundo caso, se nos pide calcular el trabajo bajo las mismas condiciones, pero contra el vacío. Como les dije antes,
En una expansión al vacío, la presión externa es nula, es decir, la presión externa es igual a cero. Como el término de trabajo está multiplicado por la presión externa, entonces el trabajo también nos da igual a cero. O sea que contra vacío no hay trabajo. Y en el tercer caso se nos pide calcular el trabajo, pero en un proceso reversible. Por ser reversible, la presión externa, ya les había mencionado, ¿verdad? Debemos recordar que la presión externa es igual a la presión del gas. Entonces, tenemos la ecuación de trabajo, la integramos porque debemos resolver el diferencial, entonces se resuelve con la integración, ¿no? Y la presión externa es la presión del gas, asumimos que es un gas ideal, ¿verdad? Y colocamos como presión del gas la expresión que nos da la ecuación de gases ideales, que es P por B igual a nRT. Sustituimos aquí el término de presión como nRT entre B por el diferencial de volumen. Como nRT es constante, sale de la integral aquí y nos queda el diferencial de volumen entre volumen. La solución de esta integral es el logaritmo neperiano, que es lo que vemos aquí abajo. Entonces nos queda nRT por el logaritmo neperiano de volumen 2 entre volumen 1. Y allí sustituimos, esa es la expresión para un proceso reversible, ¿okay? Sustituimos con los valores que conocemos. Entonces sería un mol, la cantidad de moles, el R, la constante de los gases, que la usamos 1,987 en calorías, ¿verdad? Por la temperatura, que es 0 grados, es decir, 273 Kelvin, por el logaritmo neperiano del volumen 2, que es 22,4, entre el volumen 1, que es 11,2. Al colocar eso en la calculadora, pues obtenemos el resultado de que el trabajo es igual a 376,2 calorías. Y fíjense que en el caso contra una presión externa constante de una atmósfera nos había dado 270 y pico, no me acuerdo el resto, pero es un valor menor que el que nos acaba de dar aquí en un proceso reversible. Y eso confirma el hecho de lo que habíamos asegurado hace rato, donde decíamos que el trabajo reversible es el máximo posible para el sistema, es el máximo trabajo que se obtiene en el sistema. Bien, como les mencioné anteriormente, los procesos reversibles son aquellos que pueden ser invertidos en cualquier momento cambiando una variable independiente en el sistema mediante una cantidad infinitesimal, es decir, una gota. El sistema pasa de un estado prácticamente idéntico a otro igual. Es lógico pensar así porque si lo que estamos es eliminando un diferencial de volumen bien pequeño, como del tamaño de una microgota, entonces el estado inicial es prácticamente igual al estado final. A eso se refiere un proceso reversible. Ahora veamos de manera detallada los procesos reversibles en los gases. Aquí vemos 4 procesos. El primero de ellos es el proceso isotérmico reversible. Isotérmico se refiere a que es a temperatura constante. Luego, el proceso isobárico reversible, es decir, a presión constante. Isobárico se refiere a presión constante. Luego, el proceso isocórico reversible. Isocórico es a volumen constante. Y finalmente, un cuarto proceso, que es el proceso adiabático, el cual se hace a calor igual a cero, con Q igual a cero. Veamos una gráfica, una representación gráfica de todos estos procesos de P versus B. P de presión y B de volumen. En el proceso isocórico, la presión varía
mientras el volumen se mantiene constante. ¿Okay? Por lo tanto, se tiene una gráfica lineal con pendiente infinita que se describe en la curva A. En un proceso isobárico a presión constante, fíjense que al variar el volumen, la presión se mantiene constante. Es la gráfica o la línea o la curva B. En el proceso isotérmico, sí se obtiene una curva que se describe en la gráfica como C y en el adiabático una como la D, que son hipérbolas que ya vamos a ver más adelante cómo es ese comportamiento. En el proceso isotérmico reversible sabemos que podemos hablar de gases ideales, por lo tanto la presión del gas viene descrita con la ecuación de gases ideales que es P es igual a nRT sobre B. Como es isotérmico, es temperatura constante, entonces tanto el número de moles como la constante de gases como la temperatura son una constante. ¿Okay? Y al colocar esta expresión en la integral, ¿verdad? Donde recordamos que como es reversible, la presión externa es igual a la presión del gas, entonces sustituimos la ecuación de gases ideales aquí en este término. Y como dijimos ya, todo este se hace constante, sale de la integral y nos queda una integral sencilla de diferencial de volumen entre volumen cuya solución es el logaritmo neperiano de volumen 2 entre volumen 1. Y con esta ecuación podemos calcular el trabajo isotérmico. En el caso de la energía, que como es a temperatura constante, entonces no hay cambio de temperatura, por lo tanto se hace igual a cero. Entonces la energía interna en el caso de un proceso isotérmico es igual a cero. Y utilizando la ecuación de la primera ley podemos calcular el calor isotérmico, que como la energía es igual a cero, entonces el calor isotérmico es igual al trabajo isotérmico y se calcula mediante la misma ecuación que ya vimos. En un proceso isobárico reversible, el trabajo realizado al expandir un gas o llevarlo de un volumen 1 a un volumen 2 viene descrito por esta ecuación, donde como la presión es constante y es la presión del gas, porque es un proceso reversible, entonces nosotros podemos sacar esa presión de la integral y tener una solución sencilla como la que vemos acá, que simplemente es un delta volumen. Entonces el trabajo isobárico va a ser igual a la presión del gas por un diferencial de volumen. Ahora bien, si conocemos el volumen en ambos estados, podemos también calcular la temperatura mediante la ecuación de gases ideales, que quedaría entonces para un estado 1 la temperatura T1 igual a la relación de PV1 entre RT y la temperatura T2 igual a la presión por el volumen 2 entre RT. Entonces, la energía interna se calcula con esos datos de temperatura utilizando la capacidad calorífica a volumen constante del gas en cuestión. Y para calcular el calor, simplemente si ya conocemos la energía interna y conocemos el trabajo, aplicamos la primera ley de termodinámica. En un proceso isocórico reversible, como el volumen inicial es igual al volumen final, como lo vemos en esta gráfica, ese diferencial de volumen es igual a cero, ¿verdad? No hay una variación de volumen. Entonces, si no se varía el volumen, no puede haber expansión del gas, entonces no se realiza trabajo. Por lo tanto, el trabajo isocórico es igual a cero. En este tipo de procesos, entonces, el cambio de energía interna
siempre para un gas ideal viene descrito por C sub B delta T. Por lo tanto, el calor isocórico es igual al cambio de energía interna, que a su vez es igual a el C sub B por el delta T. Veamos ahora el proceso adiabático reversible. En un proceso adiabático, el calor, como lo indico yo acá, es igual a 0. Eso quiere decir que no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores. ¿Okay? No hay intercambio, no pasa calor del sistema a los alrededores ni de los alrededores al sistema. Eso se obtiene aislando térmicamente el sistema, utilizando materiales aislantes como el asbesto o la lana de vidrio. Entonces, si partimos de que el diferencial de calor es igual a 0 y aplicamos la primera ley de termodinámica que dice que el cambio de energía interna es igual al trabajo menos, perdón, al calor menos el trabajo, entonces podemos decir que el cambio de energía interna o el diferencial de energía interna es igual a menos el diferencial de trabajo. Por lo tanto, definimos al trabajo adiabático como menos el cambio de energía interna. Como sabemos que para un gas ideal, el cambio de energía interna es igual a la capacidad calorífica del gas a volumen constante por el cambio de temperatura, entonces podemos reescribir el calor adiabático como el cambio de energía interna negativo por el C sub B negativo por el delta T. Ese signo menos viene de la ecuación de la primera ley, pero indica en este caso que en la expansión adiabática el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Lógicamente porque hay una expansión, hay un aumento de volumen. Y cuando es adiabático, entonces el gas se enfría, es decir, que la temperatura 2 va a ser menor que la temperatura 1. Al tener este diferencial de temperatura, la temperatura 2 menor a la temperatura 1, el signo va a dar negativo. Con este negativo que tenemos aquí en la ecuación, bueno, al final el trabajo va a dar positivo.